Bueno, perfecto. En vista de que la mayoría, pues que pasaron al chat, se está escuchando bien, vamos a empezar. Primeramente, el nombre mío, José Barrios. Pueden observar en la presentación, el curso lo está auspiciando Hotel Ocean Pavilion, Ransom y la compañía distribuidora de equipos Teledata Comunicaciones. El curso no estamos vendiendo equipo, no está orientado hacia una marca. La idea es conceptos básicos, teórico-prácticos. Eh, Vamos a tener laboratorios, vamos a tener charlas también de ponentes, de expertos en ciertas materias. Eh, pues hablé ya con varios compañeros, unos de las compañías de fibra óptica, está viviendo en España, tiene un PhD. Tenemos otros que trabajan desde hace más de 20 años con compañías celulares, son los directores de operaciones, directores técnicos, y que pues nos darán charlas también acerca de las tecnologías que se estarán utilizando en la parte de comunicaciones. El curso está orientado solamente a la parte de redes de comunicaciones, nuevamente son aspectos básicos y que nos permitirá tener un mejor entendimiento para la solución de errores e implementación de proyectos. No soy un catedrático, no tengo, digamos, una apego hacia una marca en específico. Tengo más de 20 años de experiencia en la instalación, diseño y comercialización de productos de tecnología en general. Las preguntas pueden colocarlas en el chat, yo estaré viendo el chat en todo momento. A finalizar el curso se responderán a sus dudas, a las preguntas para que no gastemos tiempo. La idea es que esta hora sea lo más productiva posible. Eh, Aquí estoy hablando de la parte del diseño del curso. No sé si puedan estar viendo la parte de la diapositiva que se está presentando. El diseño del curso generalmente se da una base teórica. La teoría funciona en todos los equipos, funciona en todas las redes. No hay ningún equipo en el mundo actualmente que se aleje de la parte teórica. Se hará un laboratorio de práctica en los temarios con los equipos en el momento donde se encuentren y se harán comentarios y apuntes finales con colaboración de ustedes y apuntes con colaboraciones de ustedes. Se hace esta metodología debido a que el tiempo es reducido y también tenemos participantes de diversas áreas y la idea es que todos tengamos un beneficio en esta hora. ¿Qué tecnología vamos a utilizar en los laboratorios? Tenemos equipos Microtik, equipos Cisco, Ubiquiti, Juniper, Aruba, de la parte de Hewlett Packard, que era antes Tricom también, y bueno, y otras tecnologías que también podamos utilizar en el momento adecuado, que tengamos la disposición para que podamos utilizar los equipos y todo. El tema se da en la clase anterior y luego se especifica en la nueva clase. Hoy me disculpan, hoy estamos un poco cerrados. La primera clase siempre trato de ser un poco más informal. En la siguiente ya tendremos otro tipo de escenario y la idea es que cada vez sea un escenario distinto. Bueno, lo que les había dicho, los temas que se tratan será en la clase anterior para que tengan, digamos, tiempo para prepararse. La introducción a las redes de comunicaciones se va a dar el día de hoy, lo mismo un pequeño introducción al modelo OSI y el cableado estructurado, pues pensé en dejarlo para la siguiente clase con el fin de abarcar el tema. La idea es que cada hora, vuelvo y repito, cada hora veamos un tema, lo veamos bien, nos quede claro, podamos responder dudas, tengamos colaboraciones, experiencias y eso nos retroalimentará y ayudará a todos los que estamos integrando aquí la parte del curso. El curso va a ser grabado y luego se publicará en YouTube para que puedan
verificarlo y todo. Las diapositivas mías son bien pobres, generalmente no trato de no colocar tantas cosas y le dejo explicarlo y que se haga fácil el conocimiento. Bueno, comenzando como tal al curso, primeramente, ¿qué es la comunicación? Esta es la pregunta. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es la, el intercambio de información que se tiene entre dos entes, dos objetos, dos personas. La comunicación tiene un emisor, tiene un receptor, tiene la información y tiene un medio. Eso creo que ya todos lo sabemos. En el día de hoy, en el tiempos modernos, la comunicación es el poder, es el valor que generalmente da a que las empresas subsistan en el tiempo. El que tiene la información es el que tiene el poder y el que tiene el acceso a esa información más rápido, es decir, que tiene una mejor comunicación, pues tiene un nivel de competitividad más alto. El uso de las redes de comunicaciones que tenemos hoy en día es totalmente inmenso. Hace 20, 30, 40 años jamás imaginamos que íbamos a tener, que las redes iban a influir tanto en la conducta del ser humano, en el desarrollo de la sociedad, en el desarrollo de la industria y del comercio. Si lo podemos ver, las necesidades por el uso de las redes de comunicación cada vez son mayores. Y por eso el uso de las redes de comunicaciones es importante conocerlo, debido a que las redes de comunicaciones hoy en día no solamente lo tenemos como televisión, radio, el uso de celulares, el uso del computador para llevar las nóminas de software de ERP, software contable, sino que también tenemos el uso de las redes de comunicaciones como método distractorio para ver películas, para escuchar música, para, en fin, para cualquier tipo de escenario de necesidad que tengamos hoy en día, se están utilizando las redes de comunicaciones. Eh, Redes de comunicaciones pueden ser desde un vaso, dos vasos atados con un hilo, hasta lo que podamos tener de las nuevas redes de 5G, que es lo que está por llegar. El uso de la tecnología que estamos usando para implementar, para poder utilizar estas redes, nos están llevando a nuevos paradigmas y es importante que todos los que están escuchando esta charla entiendan el valor sustancial que tiene ese paradigma del uso de la tecnología. La tecnología está avanzando a pasos más acrecentados de lo que las leyes y los gobiernos están avanzando en ellas. Por ende, después de un tiempo, están implementando leyes para obstaculizar, para mejorar, para empobrecer, en fin, desde el punto de vista que lo vean, ese uso de la tecnología de información, ese uso de las redes. ¿Por qué es tan interesante este tema para ustedes que son los jefes de sistemas de ciertas áreas, que son los jefes del área de las redes de comunicaciones, del uso de la tecnología en las empresas donde están trabajando? Es importante que entiendan cuál es el uso que se le va a dar dentro de su unidad organizacional, como de los paradigmas que se están enfrentando día tras día. Por ejemplo, en la parte hotelera, como hay muchos en este curso, eh, hace 40 años las habitaciones se vendían por cómo era la habitación, qué tipo de cama utilizaba, si tenía minibar, el punto de referencia donde iba a estar en el hotel. Ese era el valor que tenía la habitación. Hoy en día lo que se necesita es primordialmente, generalmente el cliente que llega necesita internet. Cuando llega a un hotel, el internet que tal es bueno, llega a la habitación, hay unos puntos donde puede acceder al internet y de allí a esa necesidad que tiene el cliente, los hoteles tienen que ir avanzando y de esa manera darle un mejor valor a su habitación, un mejor valor a su servicio. En las empresas que no son hoteleras,
y de igual manera. Antes, hace aproximadamente 30 años, era un computador de contabilidad y se manejaba todos los procesos desde un solo computador. Hoy en día tenemos auxiliares, tenemos contadores, tenemos operarios, en donde ya discriminamos las unidades organizacionales y podemos hacer tanto parte operativa como parte contable como parte administrativa en un solo software, y todo eso comunicándose a través de múltiples redes, a través de PAL ya eso murió hace rato, a través de tablets, de celulares, de laptops, que se integran en esa biodiversidad de tecnología para que la información llegue en perfecto estado, llegue íntegra y se pueda manipular de manera muy fácil. Eh, Estos nuevos paradigmas cambian. Todos los días hay un nuevo paradigma en la parte del uso de la tecnología como tal. Partamos desde las redes sociales, como de las partes contables, de los asuntos de información, como también para la parte militar, uso de esta tecnología de redes de comunicación también para advertir sobre ataques terroristas, sobre cualquier otro medio. Y realmente sí es necesario que nosotros estemos a la vanguardia para poder ofrecerle a nuestros usuarios, a nuestros clientes finales, el mejor servicio. Esta cantidad de usos, esta cantidad de servicios, esta cantidad de ofertas que tenemos para el uso de la tecnología, para pretender, porque realmente esa es la palabra, pretender que tenemos la capacidad de manipular toda la información de nuestro contexto, genera una parte esencial y una pregunta que es la necesidad versus las redes. ¿Es realmente necesaria la infraestructura que tengo para soportar el uso que voy a tener en ella? Es la pregunta que todos se deberían hacer. Y luego, a partir de esa pregunta, viene la otra pregunta clave. ¿Cuánto dinero debo invertir para sostener esta infraestructura? ¿Para qué la necesito? ¿Y cuánto dinero voy a invertir para tener lo que necesito? Eh, en este punto, si ustedes desean colaborar, pueden enviar un chat y podemos segmentar este pedazo porque es la parte más importante en esta parte del tema. Pongo un ejemplo. Hace 10 años, el, la necesidad de equipos era muy baja. ¿Por qué? Porque eran muy pocos los equipos que se conectaban a Internet, eran muy pocos los equipos que tenían una red de datos, las aplicaciones que se utilizaban eran muy pocas y por supuesto la infraestructura era muy baja. Si ya nosotros tenemos más aplicaciones, más infraestructura, necesitaríamos más dinero para costear eso. ¿Qué tipo de infraestructura vamos a tener? ¿Qué tipo de diseño vamos a solventar? Todo eso genera una mayor inversión. Entonces, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a invertir para poder sostener esta infraestructura? Tenemos que pensar que como parte del sistema nosotros también queremos lo mejor, lo que tenga de todo, pero también tenemos que ver de qué realmente, cuánto vamos a crecer, de qué realmente vamos a necesitar en el espacio de tiempo antes de que esa tecnología se vuelva obsoleta. Recordemos también que toda la tecnología avanza a mayor velocidad que cualquier cosa en el mundo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para sostener esa infraestructura en el tiempo? Por ejemplo, aquí hay una parte de uno de nuestros asistentes que él habla de que es una ISP. Los proveedores de servicios de Internet, este tema es bastante sensible para ellos debido a que el costo de inversión tiene que ser lo más bajo posible con la mayor cantidad y disponibilidad de servicios que pueda ofrecer, debido a que el costo
de la inversión del servicio de infraestructura va a estar solamente respaldado por los usuarios y los clientes que tienen. Y realmente el dinero para invertir en una ISP a lo largo del tiempo es muy bajo para poder sacar mayor utilidad. Entre menos inviertan, mayor es la utilidad. Pero también tienen que invertir porque de lo contrario los clientes se van a quejar. En el tema de esto de las ISP, poniendo un caso práctico, el tema de las WISP, de las ISP que trabajan por medios inalámbricos. En el momento en que comenzaron las WISP, digamos que los máximos canales que ofrecía la tecnología para colocárselos al cliente no superaban 5 megas y el costo del internet también era alto. Pero digamos que la empresa solicitaba 5 megas para hacer un enlace inalámbrico para interconexión de dos sedes. En el paso de 5 años, esos 5 megas se volvieron completamente ineficaces. Ya 5 megas no les era suficiente. Entonces ya tendrían que hacer una reinversión de tecnología para aumentar el ancho de banda del canal o mejorar la disponibilidad del servicio. En las ISP, ese riesgo no lo pueden coger tan a menudo debido a que entre más inversión hagan en menos tiempo, menor es la utilidad y llega un momento donde se hace necesario el cierre, pues porque realmente no se produjo lo necesario para poder sostener la empresa. Estos temas sí son muy subjetivos, trataremos de ser objetivos, pero realmente la decisión la van a tomar ustedes o lo van a tomar los dueños de las empresas del tema de la inversión para en el uso del tiempo. Pero es importante que ustedes puedan mantener el bien la concientización para que puedan, digamos, de que ofrecerle a sus clientes, a sus usuarios finales, unos informes muy bien argumentados sobre la cantidad de dinero a invertir, pues para tener una mejor infraestructura o para sostener esa plataforma en un límite de tiempo. Pasado el tema, primero la parte de introducción para el tema de la comunicación, las necesidades, eh, vamos a pasar ahora a la parte más técnica, comenzando con el tema de redes. Primero tendríamos que tipificar las redes. Pues tenemos 5 redes, 5 tipos de redes, hay más. Yo me baso en el tema más, digamos, más práctico, más sencillo, pues las redes de áreas personales, las famosas PAM, que hablan de las redes que nosotros hacemos con las impresoras para en la casa, el Bluetooth, sistemas de audio son redes que no superan 3, 4, 5 metros y que nos permiten una interconexión más que todo con equipos que nos prestan alguna utilidad física en el día. Un reloj Bluetooth, un audio Bluetooth, pues no sé, varios equipos, impresoras, en fin. Luego podemos tipificar las redes de área local, las famosas Local Area Networks, que son las que se encuentran en las oficinas. En su casa también pueden tener una LAN, donde tenemos que la red no supera el sitio. Es decir, una red local puede ser un hotel, una red local puede ser una oficina, una red local puede ser un centro comercial, una red local puede ser, mmm, digamos, un, un cine, algo así, pues, que no supera el sitio, las redes están ahí totalmente seguras, entre comillas, dejándola dentro de la oficina. Una red de área metropolitana, ya entraría ya la parte de las ISPs, unas redes Metro Ethernet, son las redes un concepto que se ha dado desde hace como, realmente hace más de 10 años, en donde podemos tener redes de áreas metropolitanas conectadas a través de dispositivos parecidos a la Ethernet, como lo vemos aquí, redes ATM también, la de los cajeros, son redes de áreas metropolitanas, las cuales tienen, digamos, un alcance de una ciudad de aproximadamente 10, 20 kilómetros, hasta 40 kilómetros, podemos estar hablando de unas redes de área metropolitana. Podemos hablar de redes de área amplia cuando hablamos de que tenemos pues una red local, por así decirlo, pero en distintos sitios. Entonces allí entrarían las VPN o las famosas intranet, que
podríamos, perdón, el concepto está errado, ahí no es intranet, es extranet, perdón, ya arreglaré la diapositiva, donde nosotros desde cualquier sitio podríamos acceder a los recursos y servicios que tenemos en nuestra área local. A ese concepto de red se le habla de red de área amplia. Ejemplos como cuáles: tenemos una sede en Bogotá, una sede en Miami, una sede en España, una sede en Barranquilla, y todas esas redes están interconectadas entre sí y compartimos un mismo sistema de contabilidad, por ejemplo. Entonces se llama a esa red una red WAN, una red de área amplia. Y luego hablamos de la red de redes, el famoso Internet, donde cual tenemos todos acceso y podemos compartir múltiples y todos los servicios que querramos. Luego de entender los diversos tipos de redes, en Internet hay muchos más, hay diversos tipos de especificación. Podemos ir a la parte de topología de red. Las topologías de red pueden ser tanto físicas como lógicas. Esto es importante. Ya en esta parte ya vamos a llegar a un tema donde puede haber va a haber gente que de pronto pueda dudar de algunas cosas y si tienen algo, pues podemos hablarlo del chat y podemos acortar algo. Casi todo este curso lo estoy basando en el libro de Tannenbaum, que es digamos, el autor de la parte de redes que más claro explica, y en casi todos los libros van a encontrar muchas menciones hacia el doctor Andrew Tannenbaum, y, y lo demás lo estamos especificando y aumentando tanto con otros libros, folletos y manuales, tanto como de Cisco como de otras publicaciones que podría encontrar en cualquier sitio. Bueno, la parte de topología, como les hablaba, las topologías pueden ser físicas o lógicas. ¿Cómo se dice eso? Hay tecnologías que no permiten cierto tipo de topologías. Por lo tanto, esa tecnología solamente va a tener una topología. Hay otras que permiten varias y ese diseño y esa implementación se tiene que dar en alguno de estos esquemas que se van a presentar a continuación. La topología punto a punto es la que más conocemos, sobre todo los que hemos trabajado con temas inalámbricos. Es la topología que estamos hablando de un punto a otro. Tenemos un emisor, tenemos un receptor y tenemos el medio y vamos de uno hacia el otro. Tecnologías punto a punto se colocan generalmente para los enlaces de backhaul, enlaces de fibra, donde necesitamos un mayor ancho de banda y una mayor disponibilidad. Por eso se trabaja punto a punto, porque solamente hay dos, no hay ningún otro tipo de control. Tenemos la topología en bus. Esta se utilizaba mucho anteriormente cuando se manejaban concentradores. Esa topología en bus, perdón, o topología lineal, concordaba una línea, un punto de acceso, un concentrador, donde teníamos cada uno de los dispositivos. Esos dispositivos, la información llegaba a cada uno de los dispositivos. Eso tiene unos pros y unos contras, debido a que se utilizaba casi todo el canal, el medio, para poder pasar la información. Podemos tener también topologías en estrellas. Llegamos a un sitio y de ese sitio repartimos a varios. Pues hay una mejora, entre comillas, debido a que no tenemos que pasar la información durante todo el bus, sino que simplemente podemos hacer un brinco y pasamos de un punto a otro con solamente un salto. Tenemos en anillo o doble anillo, que eso se utiliza mucho en la parte de fibra óptica. Fibra óptica se trabaja generalmente punto a punto. ¿Por qué digo generalmente? Porque hay otras tecnologías como FDDI, soporta la fibra, donde podemos trabajar un punto multipunto, pero es un tema que no quiero llegar ahora. La tecnología anillo o doble anillo con concurrencia es simplemente unimos varios sitios punto a punto y vamos haciendo los saltos cada uno del sitio hasta devolvernos. De esa manera se logra de que
si por ejemplo en algún punto se corta, la información puede seguir por el otro camino. Entonces digamos que es algo un poco más seguro que tener una topología estrella o una topología de bus. Podemos hablar también de topología en árbol, jerárquica. Esa la utilizan mucho en los sitios donde tenemos pisos. Nosotros mandamos desde un switch core, enviamos a switches de distribución y de los switches de distribución enviamos a switches de distribución más pequeños. Y eso es un ejemplo de topología en árbol. Podemos tener en terminología en malla, entonces podemos tener concurrencia y tenemos mayor disponibilidad. Y podemos tener eh, unas topologías híbridas donde podemos concentrar cualquier otro tipo de topologías que tengamos y lo manejamos en conjunto. Hay una topología que se llama la cadena Margarita, Daisy Chain. Esa es la que utilizan los sistemas de peer-to-peer. Es algo así como nosotros podemos dejar pequeños buffers de información en cada uno de los puntos y después colocarlos hacia el sitio donde vayamos a llegar. Entonces, ese Daisy Chain es, digamos, una de las topologías lógicas, más que todo, que se están utilizando. Lo utiliza Google, lo utilizan herramientas de peer-to-peer y que nos permiten hacer unos mejores diseños de red. También lo utiliza Bitcoin. Diferencias entre hub, que es un concentrador, y un switch. Ahora que hablamos de la topología, les coloqué esto en grande, que es necesario y es importante para mi concepto de reconocer la diferencia entre un concentrador y un switch. Esto lo vamos a ver más adelante debido a que hay tecnologías que no permiten hacer switch y se están trabajando como concentrador. Cuando lo veamos más adelante se van a dar cuenta de las diferencias y vamos a poder reagrupar todo este temario. ¿Cuál es la diferencia entre un concentrador y un switch? El concentrador generalmente hace una especie de bus. Todos los equipos envían información y todos los equipos reciben información. La desventaja, hay una gran colisión de paquetes, hay errores en la trama. La única ventaja que podría hablar es de que todos los equipos pueden recibir información, sí, cierto, pero la información no es tan segura, no es tan fiable, debido a que vamos a tener que reenviar tramas por colisiones y por errores en los paquetes. El switch tiene una tecnología interna que permite reconocer el emisor y el receptor de la información, en el cual puede habilitar un canal, evitando así de que se sature o que esa información pase por otros canales. Entonces, cuando hablamos de acceso de varias personas hacia un sitio, es importante que entendamos la diferencia entre un concentrador y un switch. Bueno, siguiendo el temario, hablaremos sobre la jerarquía de protocolos. En la jerarquía de protocolos vamos a hablar. ¿Aló? Aquí ya. Vamos a cerrar aquí. Ok. En el tema de jerarquía de protocolos, eh, nosotros podemos hablar de los sistemas abiertos y del modelo OSI. El sistema abierto nos quiere decir de que hay una metodología para el diseño y control de las redes de comunicación como tal. Es decir, para que cuando un fabricante genere un equipo pueda hablar con los demás equipos y no tengamos el problema de que solamente ese equipo va a hablar con X o con Y fabricante. Para ellos, nosotros jerarquizamos ciertos protocolos y los colocamos en unos modelos. He colocado aquí un par de ejemplos para que podamos entender. Por lo menos desde una ubicación A se envía el mensaje, se hace la información se ordena información para el traductor remoto, esa información requerida se le envía a la secretaria lo envía por fax, lo recibe la otra secretaria en fax, llega al traductor y el traductor pues se lo transmite nuevamente al filósofo. Eso en la parte lógica lo vemos de esa manera y en una parte un poco más técnica lo podemos ver de que el protocolo interactúa
en un sitio, baja las capas que simplemente van haciendo todo el proceso de matemática, de física, de colocar paquetes, de colocar bits, de colocar ruptura, de llevar cierto orden en la información para que cuando vaya hacia la capa de destino pueda hacer la traducción nuevamente y llegar hasta de manera fiable hasta el sistema final. Esta parte también es importante que la tengamos clara porque esto es lo que nos va a ayudar a reconocer los errores. Vuelvo y digo, esto es un curso muy básico, si quieres preguntar más, pues hay muchos libros en internet que sería bueno y que entendieran un poquito más. Hay una diferencia que habla el señor Tannenbaum que es importante resaltar, que es la diferencia entre servicio y protocolo. El servicio es lo que nos va a permitir llegar de una capa a otra y el protocolo es las reglas o las leyes para que se entiendan, pero en la misma capa. El servicio nos va a llevar a proporcionar los datos de información de una capa a otra. El protocolo es la manera como se manejan los datos en la capa. Entonces, esos servicios, podemos tener servicios orientados a conexión y no orientados a conexión. Los servicios orientados a conexión son los que tenemos una respuesta por parte del receptor. Es decir, tenemos una salida fiable. Nosotros sabemos a dónde vamos a llegar, cómo vamos a llegar y también tenemos qué nos están devolviendo y cómo nos están devolviendo los paquetes. Nos dicen, bueno, sí, me llegó bien, por lo menos yo envío una carta, me la sellan y después me avisan si me llegó la carta o no. Es un servicio orientado a conexión. Un servicio orientado a no conexión es simplemente yo envío la carta y no sé si llegó o no llegó. Entonces, aquí vemos unos tipos de servicios, unos ejemplos, y vemos, por ejemplo, un servicio orientado a conexión puede ser una secuencia de páginas web en el cual nosotros podemos, a través del protocolo HTTP, él verifica y tenemos una respuesta, tanto él como emisor recibe una respuesta de que yo estoy viendo la página web, como yo que estoy recibiendo el servicio de la página web. Un servicio sin conexión puede ser una mensajería de texto, donde yo envío un mensaje de texto, le llega al cliente, pero no hay una respuesta inmediata de ese mensaje de texto. Cuando yo respondo OK, no quiere decir que sea orientado a conexión, porque el servicio inicializaría un nuevo servicio para el mensaje de texto. O sea, el emisor no recibe una confirmación en el momento del receptor. Las primitivas del servicio son la cantidad de funciones o de peticiones que hacen los sistemas para que se dé una conexión o no se dé. Simplemente, por lo menos aquí vemos unas primitivas de servicio, como lo vemos, y cómo se está manipulando desde la máquina cliente. Nosotros hacemos una petición de conexión, el servidor nos responde, nosotros mandamos una petición de datos, él nos responde y luego nos desconectamos. Esta primitiva de servicio, por ejemplo, en este ejemplo, está orientada a conexión, en el cual nosotros preguntamos, el servidor nos responde, luego pedimos los datos y de esa manera hay una conexión entre ambos. Una primitiva de servicio orientada a no conexión sería solamente una petición de conexión, envíe datos y se acabó. Son, digamos, totalmente distintas, cada una tiene sus ventajas y cada una tiene sus desventajas. Es interesante que nosotros veamos esto porque de esa manera, en el pasar de la parte práctica, podemos ver qué servicios, cómo funcionan y si nuestra infraestructura está preparada o no para soportarlos. Servicios y protocolos. Esta es la parte que yo les quería decir. El servicio es lo que nos proporciona la capacidad de pasar de una capa a otra. El protocolo es simplemente el conjunto de reglas o el lenguaje que se va a utilizar sobre esa capa. Creo que más abstracto no lo puedo decir y más adelante vamos a ver en el modelo OSI, vamos a ver el ejemplo de esa parte. Bueno, actualmente tenemos dos modelos de referencia para la parte de comunicación.
que está el modelo OSI y el modelo TCP/IP. ¿Cuál es mejor que otro? ¿Cuál es peor? No se sabe. Digamos de que ambos son utilizados y cada uno pues se maneja muy parecido. Por ejemplo, el modelo OSI tiene 8 capas, en realidad pues literalmente tienen 7 y, y tienen, yo digo que la capa 8 es el usuario final, generalmente se convierte en una capa del modelo OSI. Y las capas del modelo de TCP/IP apenas son 4. La capa del modelo OSI, tenemos una capa de medios, que generalmente son las 3 primeras capas, donde hablamos de la capa física, la de datos y la capa de red. Y luego viene la capa del host, que se trabaja directamente desde el equipo, que es lo que se llama la capa de transporte, la capa de sesión, la de presentación y la de aplicación. En el modelo TCP compacta las capas superiores y también compacta las inferiores, solamente para que las lleve a una capa de aplicación, una capa de transporte de Internet y de acceso a la red. Los protocolos de las unidades de datos, ahí tenemos los nombres. Por lo menos en la capa física estamos trabajando con bits, con tramas, en la capa de red con paquetes. Luego estamos hablando de las capas de datagrama, de TCP/IP y luego con la parte de los datos. Más adelante vamos a ver más ejemplos de esta parte, de la parte de referencia. En el modelo OSI, estas 7 capas que vemos aquí, es importante tenerlas claras. Para el tema de soporte técnico, generalmente yo le digo a la gente, la mejor práctica es comenzar desde la capa 1 hasta la capa 7. Por ejemplo, le llamo a un usuario, señor, no tengo internet. Lo primero que tendríamos que revisar es la capa 1, que es la capa física. Entonces aquí entraríamos a decir, está encendido el router, el cable está conectado, mm, está seguro que está conectado y nuevamente preguntarle, ¿tienes la completa seguridad de que está conectado? Y de esa manera eliminamos la capa física. Luego vendríamos con la parte del enlace de datos. En el enlace de datos, en la capa 2, podríamos estar trabajando con las tarjetas de red, con los switches, con los transceivers. Luego en la capa 3, y aún así no se ha solucionado el problema. No, sí, mira, ¿cómo sabemos que la capa 2 está funcionando? Mira, hazle ping al enrutador. Entonces, si le da ping, ya sabemos de que por lo menos la tarjeta de red está funcionando. Entonces, al darle ping al enrutador, ya llegamos al enrutador. Si da ping, si da ping. Entonces ya tocaría pasar a la parte 3, que es la de la red. En la red, ¿qué es lo que estamos verificando? Verificando si podemos pasar de una red a otra a través del enrutador. Entonces ya entraríamos al enrutador y verificaríamos si tiene las reglas del DAT, las reglas de la ruta, las tiene en perfecto estado y podemos seguir adelante. Si aún así está bien, entonces ya tocaría entrar al protocolo de transporte. ¿Qué nos hace el protocolo de transporte? El protocolo de transporte nos hace el empaquetado de la cantidad de datos que tenemos allí. ¿Cuáles son el empaquetado? El empaquetado es si el paquete de datos es suficiente para enviarlo por por el enrutador. Si es muy grande, entonces lo dividimos y así sucesivamente y hace todo ese protocolo de transporte. Esto generalmente no lo vemos nosotros en la parte práctica, pero sí lo hacen los equipos internamente. Luego verificamos la sesión. No abre internet, verificamos si el usuario tiene acceso, si no tiene acceso, si realmente hay una sesión que pueda, porque a veces el usuario no, no cerró bien la sesión, quedó en zombie esa sesión para entrar, digamos, a un banco y lo tienen bloqueado en esa capa. No, mira, es que aún así tengo bien mi clave y todo, pero no puedo entrar. Bueno, miremos al protocolo de presentación. Ya en el protocolo de presentación estamos hablando de toda la parte de datos, de lo que se llama la codificación, UTF, archivos BGP, BMP, archivos JPG, en fin, toda la cantidad de tipos de codificación que se presenta para los archivos y que también podrían tener problemas para la reproducción de, en este ejemplo, de una página web. Y por último, sería la capa de aplicación, ver si el explorador está bien instalado, si realmente el servicio está activo del servidor web y en fin. Entonces, si nosotros hacemos siempre este caso así y vamos superando cada una de las capas, cada vez que nosotros vayamos a un servicio, pues nos va a ser más fácil.
el tema de la resolución. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran anotar? ¿Algo por el estilo? No sé. Si tienen, pueden decirlo por el chat, les agradecería. Bueno, el libro que yo siempre recomiendo para la parte de redes está gratis en internet. Es de Andrew Tannenbaum. Si leen la biografía del señor, pues se van a sorprender, es fantástica, no hay otra palabra para describirla. Digamos que sin él, pues el internet y las redes no fueran lo mismo. Bueno, en esta diapositiva que tengo es una copia de la anterior, donde estamos hablando de la pila del modelo OSI y de la pila de TCP/IP. Eh, Ahí vemos la diferencia entre comillas, pues vuelvo y digo, cuál es mejor, cuál es peor, pues realmente eso es algo que cada uno va tratando. Generalmente digamos que el OSI es un poco más discriminado que el TCP/IP, manejan casi lo mismo, realmente manejan lo mismo, sino que lo presentan de diferentes maneras. Eh, Esta presentación también la compartiré. Generalmente me gusta dibujitos y si se da cuenta para el tiempo que tenemos es bastante. Esta diapositiva la coloqué porque me parece importante que vean los ejemplos de cada parte del modelo OSI en la vida real. Por ejemplo, en la parte física, ahí hablamos de todo el tema de las características físicas. Ahí hablan de B35, ese casi no se utiliza. Hablan de 232, que es el puerto serial. Hablan del RJ45, que es el puerto Ethernet normal que conocemos nosotros. Hablan del puerto Manchester, que si mal no estoy creo que es de 32, de 64 pines. En fin, o sea, de casi todas las características físicas que en parte vamos a hablar en este curso, más que todo las que se están utilizando actualmente. No me gusta hablar de lo que no utilizamos porque no lo vamos a utilizar. Luego, la parte de enlace de datos, como yo les había hablado en la segunda parte, la parte de enlace, hablamos de qué es lo que nos hace el cambio del nivel físico a ese nivel de parte de bit, de electrónica, de toda esa parte. Entonces, ¿qué es lo que nos hace eso? Pues nos hace las tarjetas de red, nos hace el convertidor de fibra óptica, nos lo hacen, digamos, un routercito que cambie de línea telefónica a la parte de bit. Entonces, todos esos equipos, toda esa parte está colocada en la parte de enlace. En la parte de red, ¿qué encontramos? Pues en la parte de red ya encontramos el protocolo SMP, que es el del PIN. Tenemos la parte de enrutamiento. Por eso cuando hablamos de switches capa 2, capa 3, el switch capa 2 es simplemente switcheo. En la capa 2 hablamos de VLANs,
el protocolo IEEE 802.1Q. Aquí también hablan que en el protocolo 2 estamos hablando de la IEEE 802.3, que es la parte del protocolo que nos especifica las redes Ethernet. ¿Y qué es lo que nos gestiona todas esas redes para que vaya de una red a otra? Entonces ya entraría la capa 3. Por eso hablamos de switches capa 3 o de enrutadores capa 3. Ellos ya tienen una cantidad de protocolos que nos permiten saltar de una red a otra. Ya hablamos de protocolos IP, IPX, X25, Apple Talk. Bueno, la mayoría de esos ya ni existen o no se utilizan tan a menudo y podemos pasar a otras redes. En la parte de 4, que es la de transporte, entonces aquí ya nos hablan de servicios, de detección, corrección de errores. Lo que yo les comentaba, que es el protocolo que nos va a definir cómo vamos a enviar esa información. Entonces hablamos de los protocolos TCP, UDP y en fin, hay muchos otros protocolos. En la capa de sesión hablamos la gestión de conexiones entre aplicaciones cooperativas o que permitan una autorización, como es SQL, base de datos, NFS, NetBIOS, en fin, cualquier otro. En la parte de presentación estamos hablando de cómo se presentan los datos o la codificación de esto. Por eso les hablaba de archivos JPG, de codificación UTF, Big Endian, en fin, cualquiera de esos, que es la manera como vamos a presentar los datos que estemos pasando por la parte de las redes. Por último, la parte de aplicación, que ya son las aplicaciones que estamos utilizando hoy en día. Para mi concepto, espero no equivocarme, digamos que el protocolo HTTP es uno de los más poderosos que hay y en sus modificaciones o lo que alberga ese protocolo, para mí casi el 100% de las aplicaciones que tenemos hoy en día a través de los web services y demás. Por eso es que cada vez que estamos avanzando muy rápido, entonces es necesario que nosotros como jefes de sistema, como integradores, como vendedores de tecnología, tengamos en cuenta de que la infraestructura es en parte lo más importante que puede sostener la empresa, debido a que si no es la infraestructura, está muy bien realizada, no está, digamos, con buena disponibilidad, no vamos a tener ni aplicaciones, no vamos a tener ni celulares, no vamos a tener nada porque no hay una infraestructura que soporte las necesidades ni la gestión de toda esa cantidad de aplicaciones que estamos utilizando en las empresas o en nuestra vida cotidiana. Si no hubieran redes celulares, no pudiéramos ver Facebook desde el celular. Si no hubiera internet, el internet está compuesta de miles de switches, de miles de dispositivos de fibra óptica, de miles de enrutadores, no existiera la pornografía en el tema de internet. Entonces son cosas muy importantes que necesitamos en la vida y todo eso se lleva a través de la infraestructura. Y vuelvo y les hago la pregunta, ¿qué tan importante es la necesidad que tiene su empresa y cuánto es lo necesario para invertir? En estos días me encontré con un cliente que generalmente las compras las hace el señor de compras y los switches los escogían siempre por precio, no por lo que pedía el señor de sistemas. Al finalizar eso, pues le pregunté yo al dueño, le dije, ¿cuánto pierden ustedes por dejar de facturar precisamente porque el switch se bloqueó? Mira, José, por día podemos estar dejando de facturar 10, 15 millones de pesos. Y ustedes están dejando de facturar 10, 15 millones de pesos simplemente porque el señor de compra encontró una cotización 1 millón de pesos más barata que otra. Entonces, son cositas que tenemos que tener claros en el momento de hacer el diseño, de no irnos ni muy arriba, pero tampoco irnos muy abajo, que luego no nos vaya a soportar la infraestructura, las necesidades que tenemos con la empresa. Aquí hay otra presentación del modelo OSI, que nos habla también de cómo se están llamando los datos en cada punto de la capa, por lo menos en el parte físico estamos hablando de puntos de bit, luego en enlaces hablamos de tramas y luego vamos subiendo a paquetes, segmentos y unidades de datos como tal. Bueno, y aquí está la parte de capa 8 que les había prometido, que la capa 8 yo la denomino entre el teclado y la silla. Ahí está el 90% de los errores que encontramos en la vida cotidiana. Un par de chistes que me parecieron graciosos acerca de la capa 8. Bueno, antes de terminar, coloqué una parte de la IEEE que es bueno que nos vayamos
habituando a los términos, de manera de que compremos un equipo o veamos un equipo, no nos metan gato por liebre y veamos para qué es cada uno. Por lo menos la 802.1, generalidades y arquitectura de redes LAN. Entonces hay una variación, la 802.1Q, ya se habla de las VLANs. 802.2, control de enlaces lógicos. 802.3, ese lo usamos bastante, el Ethernet. El PoE es 802.3 AF o AD. Entonces, de ahí vemos de que cada protocolo, cada número de la IEEE se va asociando hacia un punto donde estamos trabajando en cierta área. Por ejemplo, la 802.11 es la que conocemos bastante como la parte de Wi-Fi y la variantes como 802.11G, A, N, B, AC, X y próximamente XX, XX, bueno, en fin, hay distintas. Estamos hablando de 802.15 en la Bluetooth y Zigbee. Y escúchenlo bien, estas 802.15 de las redes de áreas de personal están siendo ahora mismo bastante impulsadas con empresas como Cisco, como Aruba Networks, con el fin de implementar una red única para la parte de Wi-Fi, para la parte de domótica o emótica o como le quieran llamar, de los dispositivos para usos domésticos o industriales que nos permitan pues, manipular las luces, manipular, ya tenemos llamados de enfermería, ya tenemos automatización de aire acondicionado, pero que sea una red única. Es decir, están sacando equipos que unen estos dos tipos de protocolos, el 802.11 y el 802.15. Bueno, sigamos adelante. Allí es. Eh, vamos a hablar ahora de qué conceptos tenemos que tener claros para la próxima clase. La próxima clase sí va a ser más práctica. Yo sé que muchos llegaron aquí pensando que íbamos a configurar equipos enseguida, pero no podemos correr si no sabemos caminar. Y la idea es que no sabemos, de entre todos los asistentes, cuáles son eh, los conceptos que no tengan claros. Entonces, agradezco que su atención por lo menos en esta primera clase. Es algo muy sencillo, muy informal y en la siguiente ya estaremos viendo algo un poco más práctico para llegar hasta, digamos, configuraciones de routers, de switches y demás. Entonces, para la próxima, ¿qué quisiera que buscáramos? Tengamos claro diferencias de un byte y de un bit. Las métricas que se manejan, megabytes, gigabytes, kilobytes, petabytes. Esto es de gran importancia, sobre todo para los que estamos manejando la parte de redes, en la parte hotelera, en las ISPs, en clínicas, debido a que esto sí nos va a llevar a un análisis matemático y ese análisis matemático podemos hacer un buen diseño de red. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Teorías de conjunto, todas las clases, yo siempre le digo a la gente, miren, parece increíble, pero esto es lo más interesante, la teoría de conjunto, siempre lo vamos a utilizar en la parte de redes, porque siempre vamos a tener que unir, y para unir no podemos unir peras y manzanas, tenemos que tener claro la parte de conjuntos. Quisiera que investigáramos un poco sobre cálculos binarios, cálculos hexadecimales, pero operaciones muy sencillas, nada fuera de lo común, y que entendamos y nos pongamos claro entre el concepto entre modulación y velocidad. Que tengamos claro ese concepto, lo pueden buscar en Google, en Internet, hay mucha información de eso. O sea, recordemos, ¿a dónde quiero llegar? Recordemos de que la modulación es la garantía de que tengamos una velocidad, pero de que esa modulación no es la garantía de que podamos tener esa velocidad, pero no es garantía de que realmente la tengamos. El temario para la próxima clase, vamos a hablar sobre el tema de cableado estructurado, diseños y normas, tipo de cableado estructurado. Solamente vamos a hablar de cableado estructurado, no vamos a hablar de fibra óptica. Vamos a hablar de límites y variantes, las limitaciones que tiene el cableado estructurado y las variantes que ha tenido en el espacio de tiempo. Hoy en día veo mucha gente vendiendo cableado estructurado sin límites. Es decir, inclusive todavía hoy, y lo veo que no un cable de 150 metros, eh, conexiones de 10G de cable estructurado por más de 30 metros, en fin. Entonces, vamos a tener varias cositas de diversos fabricantes para saber cuáles son los límites y las variantes,
de cada cableado estructurado y para saber en precio y calidad cuál sería el mejor que podríamos para implementar en nuestros próximos proyectos. ¿Cómo hacer un cableado estructurado bueno, bonito y barato? También es importante que lo tengamos. ¿Qué tipo de cable elegir de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a la primera pregunta? Y esa la vamos a tener desde el curso. ¿Cuál es nuestra necesidad? ¿Cuál es nuestro diseño? ¿Qué infraestructura debo tener? Y entonces, de acuerdo a eso, también podemos saber qué tipo de cable elegir. En Estados Unidos hemos montado oficinas y todavía el ingeniero de diseño, hay un ingeniero solamente para el diseño, me pide categoría 5E. Y aquí en Colombia nadie coloca 5E. Y me parece increíble. Yo le preguntaba al man, mira, ¿por qué colocamos 5E? José, esto hasta aquí, esto no va a crecer más. Yo no voy a gastar más plata por algo que no voy a usar. Y es Estados Unidos, que ese tipo de tecnología es más económica. Entonces, si nosotros aquí como jefe de sistema nos dejamos llevar porque nos brindaron un cerdito, nos llevaron a un motel, nos llevaron a un restaurante y le vamos a colocar categoría 7 a todos los cables, o ahorita vamos a colocarle categoría 9, 10, 8, no sé, o lo que venga, pues sin pensar en el tema de hasta dónde vamos a crecer y cuánto dinero tenemos para invertir, estamos haciendo las cosas también un poco mal para la empresa, porque ese dinero de cableado podríamos colocarlo más bien en equipos y tendríamos una mejor infraestructura. ¿Cómo protejo mis equipos y realmente puedo proteger esa inversión? Y esa es la pregunta clave que vamos a hablar en la próxima clase. Ahí sí quiero que tengamos un debate, porque el tema de proteger la inversión no es que se lo roben, no es de que se lo lleven, que cómo protejo que caiga un rayo, no, es también proteger la inversión, es decir, en cuánto dinero he gastado y en cuánto tiempo ese dinero va a ser útil, cuánto tiempo puedo proteger esa inversión. Entonces, esa parte es importante y esa va a ser la pregunta de la próxima reunión que tengamos. Entonces, eh, ¿quedó claro en la última parte? Espero que sí, pues no sé. Y, y bueno, y ese ha sido el final del curso. Creo que son eh, exactamente las 3:30, tal cual como lo tenía presupuestado. Tenemos 3, 5 minutos para que me pueda extender un poco más. Si tienen alguna pregunta, algo que quieran incluir para la próxima, y en el chat le voy a dejar el correo y cualquier cosa, pues me dicen y yo intentaré mejorar. Los videos sí están siendo grabados y vamos a colocarlos en YouTube y en la página. Todos los links para que no sean enviados por el WhatsApp los pueden encontrar en esta dirección que les voy a... En esa página van a encontrar el realizar un mini proyecto. Julio, ¿cómo así? Si quieres te habilito el audio y nos puedes explicar mejor. Ah, Julio, Julio me pregunta que si podemos hacer un mini proyecto. Pues yo creo que es como hacer como un caso práctico y colocarlo en el tema. Pues sí, si quieres, vamos a trabajar si quieres con un caso real, me oculto el nombre del cliente y, y podemos colocarle hasta valores a esa situación. Por lo menos mañana en el cableado estructurado voy a buscar uno que estamos haciendo actualmente, explico cómo fue el diseño y explico cómo fue la parte de costos, si a eso queremos llegar. Eh, el curso es totalmente gratuito, entre más gente ingrese mejor. Hasta actualmente la plataforma tiene acceso para 100 personas. Podemos aumentarle en dado caso. Mm, hoy, como les dije, pues los equipos de videoconferencia hoy no me llegaron, me llegan la próxima semana. Todos los equipos los estamos distribuyendo también nosotros. Los equipos los compré precisamente para el curso.
El curso no tiene una fecha de duración estipulada, o sea, vamos a seguir hasta que, hasta que terminemos. Vamos a tener ya, tenemos como le dije al principio, tenemos cuatro exponentes de excelente experiencia, excelentes capacidades y que quiero compartirles con ustedes con el fin de que tengamos, tengamos un mejor, una mejor dinámica y una experiencia de pleno con gente que está trabajando en el tema, que son especialistas del tema y que nos pueden dar, digamos, un concepto claro, básico y conciso para que podamos nosotros tener las ideas más claras y poder armar nuestro proyecto de mejor manera. Eh, pues sin más nada que decir, espero que les haya agradado la primera clase, una introducción muy básica. Solamente expliqué conceptos muy abstractos para que, para que lo tengamos claro. Si pueden echar una repasada, ver videos, leerse el libro de André Tannenbaum, Redes y Computadoras, sería bueno porque eso nos da pie y nos da para entender lo que se viene más adelante. Vuelvo y les digo, no estoy vendiendo marcas, no estoy vendiendo Cisco, no estoy vendiendo Microtik, casi todos me conocen por Microtik, no estoy vendiendo Ubiquiti. La idea es esa, la idea es que comprendamos los conceptos básicos y que entendamos de que todas las tecnologías, todas están ambientadas en el modelo OSI, no podemos hablar de que el uno sea mejor que el otro y que podamos entender de que también que la clave está en que somos un país con no muchos recursos y que podemos hacer cosas muy interesantes pues sin una inversión tan alta. Sin más nada que decir, bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima semana de 2:30 a 3:30. Si quieren cambiar el horario, pues me mandan un correo y lo debatimos, la mayoría manda. Ok, gracias.